¿Qué tal, querido público? Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta transmisión especial en vistas y de cara al Festival Internacional Cervantino. Estamos muy contentos, estamos de manteles largos, alguien diría, porque tenemos aquí a dos grandes personalidades que nos van a ayudar a dilucidar algo de lo que va a ser uno de los muy especiales eventos que se van a transmitir en este Festival Internacional Cervantino. Como ha sucedido en muchos otros momentos, en otros festivales, bienales, etcétera, nos estamos acostumbrando poco a poco a vernos en dos dimensiones, pero eso no significa que la cultura se detenga. Y entonces aquí tengo a dos grandes de la cultura musical y teatral, a los cuales me da muchísimo gusto y me da muchísimo gusto presentar. A propósito de la ópera radiofónica de Bruno Maderna sobre la obra de Federico García Lorca, que nos tiene aquí es Don Perlimplín, o El triunfo del amor y la imaginación. Yo no sé si hubiera valores más sublimes que el amor y la imaginación, así que estamos hablando entonces de una obra fundamental. Así que, pues, yo quiero darle la bienvenida a estos dos grandes de la música y del teatro, José Luis Castillo y Enrique Singer, de quienes pues les mando desde aquí un saludo y un abrazo muy especial. Gracias, igualmente. Gracias, Toño, igualmente. Bueno, pues si me permiten y tratando de abreviar demasiado la trayectoria de nuestros dos invitados y sobre todo porque lo que aquí rifa, dirían en mi barrio, es el diálogo. De todas maneras, me voy a dar un momentito para leer algo acerca de la trayectoria tanto de José Luis como de Enrique. Y me doy la oportunidad de leer lo siguiente. Sobre José Luis Castillo, él es el actual director artístico del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. Estudió composición, análisis y dirección de orquesta en Valencia, Salzburgo, Luxemburgo y París. Con Manuel Galdurf, con Alexander Mühlenbach. Su doble faceta de director y compositor le ha permitido ser considerado como uno de los especialistas en el repertorio moderno y contemporáneo desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Ha dirigido el estreno mundial de más de 200 obras, además de las primeras audiciones en Latinoamérica de algunos de los principales compositores de finales del siglo XX. Profesor de composición igualmente en la Escuela Superior de Música de Limba, Castillo se ha presentado en más de 20 países, siendo frecuentemente requerido para dirigir ópera, espectáculos multimedia, danza y musicalización de películas silentes. Ha sido director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Como compositor, sus obras son interpretadas en prestigiosos festivales y foros de música contemporánea. Con una discografía de 15 títulos, ha recibido premios y distinciones en Italia, Luxemburgo, Holanda y ha sido merecedor en 2 ocasiones del Premio de la Unión Mexicana de Críticos de Teatro y Música. José Luis Castillo, bienvenido a este espacio. Un honor tenerte entre nosotros. Gracias, Toño. Gracias a todos ustedes. Gracias a ti. Y leeré una muy breve, y lo digo por la trayectoria que tiene Enrique Singer, emblemático teatrista mexicano. Él es director de la Compañía Nacional de Teatro. Enrique Singer realizó estudios de literatura dramática y teatro en la UNAM. Fue coordinador de la Compañía Nacional de Teatro, coordinador nacional de teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes y director de teatro de la UNAM. Ha sido académico en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, en el Centro Universitario de Teatro y en la Escuela de Actuación Casa Azul, Artes Escénicas y Argos. Su trabajo ha sido reconocido por distintas asociaciones de críticos, ganando diversos premios y reconocimientos por su desempeño como director, actor y productor, destacándose como mejor director de escena en 8 ocasiones
incluyendo premios en ópera, Lucía de Lammermoor y de Rusalka en las lunas del auditorio y en la Asociación de Críticos Musicales de Argentina, respectivamente. Ha participado en más de 80 puestas en escena y cuenta con 4 décadas de experiencia artística en teatro, cine y televisión. Pues se dice muy rápido, mi querido Enrique, pero todo esto está lleno de experiencias riquísimas. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, es un honor estar aquí con José Luis, contigo y con toda su audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos en puerta, y cuando digo en puerta es el próximo sábado a las 17 horas se va a transmitir Don Perlimplín, o el triunfo del amor y la inteligencia. Y hace un momento me decía José Luis Castillo, algo tengo yo que ver con eso. ¿Por qué escogieron tú y tus cómplices, mi querido José Luis, esta obra? ¿Qué tiene de pertinente en este momento? Antes de cualquier otra cosa, agradezco el término de cómplices, porque en efecto sí son complicidades en un montaje incluso de una pieza como esta, o hay complicidades efectivas o realmente estás destinado a un fracaso anunciado. Pues fíjate, Toño, que siempre es un proyecto muy, muy antiguo el que tenemos, algunos colegas, entre otros José Wolfer, Roberto Kolb, grandes amigos y también cómplices en otras trincheras, de llevar este proyecto a la escena. Ocurrió que, y no quiero olvidar también porque fue un momento en el que tanto la UNAM como el Foro de Música Nueva, que depende de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, como nosotros, estamos pensando en otros proyectos, incluso con el Cervantino y Jorge Volpi, estamos pensando en otras cuestiones. Hasta que llegó el momento de la pandemia y ocurrió que este formato de ópera radiofónica nos pareció interesante y sobre todo susceptible de ser adaptado en estos momentos que nos ha tocado vivir. Te comento, Don Perlimplín es una ópera radiofónica, una ópera que un compositor, Bruno Maderna, una de las figuras capitales de finales de la segunda parte del siglo XX, escribe, y escribe en los 60 en ese formato, en el formato radiofónico. En los primeros momentos de la pandemia pensamos, ya te digo, con complicidades varias, ¿no?, que un formato en el que no se requirieran la presencia del público y a priori escenografías posibles sería relativamente indicado, ¿no?, para un momento en el que pensamos en aquellos entonces que el público no iba a estar presente, que no íbamos a poder tener demasiada afluencia tanto de personal artístico como de público, y en efecto, desafortunadamente no nos equivocamos, ¿no? Es así que tratamos de llevar a buen puerto este proyecto, y es por ello, por la característica de ser una ópera radiofónica, que ha sobrevivido. Claro. Sí, bueno, ha sobrevivido y además no solamente es una obra que se puede sostener por sí misma, sino que necesita justamente esta complicidad y una realización tanto escénica como musical tan elocuente y al mismo tiempo tanta calidad para que eso sea posible, ¿no? En ese sentido, mi querido Enrique, yo no sé, quizás antes el género de director, de, no sé, radionovelas, de gente que dirigía principalmente la voz y la intención, pues era algo más común. ¿Se ha perdido algo? ¿Se ha ganado algo? ¿Se va a recuperar a esta figura del director escénico radiofónico? ¿Qué tan difícil ha sido para ti o no el reencontrarte con este formato? Bueno, hay que aclarar que no necesariamente lo que vamos a hacer es un formato radiofónico. Sí es un formato escénico, es decir, le estamos dando una vuelta de tuerca al asunto. Maderna la escribe originalmente para radio, pero nosotros estamos haciendo una adaptación al video. Es decir, el público lo va a hacer, sí va a oír, pero también va a ver. La historia la estamos contando también visualmente.
Lo que sucede es lo siguiente y me parece muy interesante y por eso el experimento me llama mucho la atención. Primero se da el radio y después se da la televisión. El video y la televisión provienen en gran medida del radio. Sobre todo me refiero a la ficción, por supuesto. Primero aparecen las radionovelas y después aparecen las telenovelas y de ahí las series, etcétera. Entonces el formato radio se puede pasar a la televisión con cierta fluidez, con cierta comodidad y de manera un tanto natural, porque a diferencia del cine, en el radio el público se imagina la historia y en la televisión sucede algo parecido, es decir, es bastante parecido al teatro, el radio y la televisión. El público se imagina lo que está ocurriendo. No necesita verlo como en el cine, que en el cine necesitamos ver la realidad tal cual es, si no nos desencanta un tanto. En el radio no es así, por supuesto, y en la televisión también, de alguna manera, jugamos con la imaginación del público. Entonces, lo que estamos haciendo es una transcripción a la televisión, a los ojos del espectador. Hay que recordar que esta es una obra de teatro originalmente de García Lorca, El amor de don Perlimplín con Belice en su jardín. Es una obra de teatro de Federico García Lorca que la escribe ya al final de su vida, una obra relativamente corta, es una obra pequeña que además escribe para títeres. Sin embargo, no es una historia para niños, a pesar de que el nombre podría sonarnos un nombre popular que es para toda la familia, digamos, ese no es el caso de esa historia, es una tragedia, es una historia dura, fuerte. Entonces es una obra de teatro y pues queremos nosotros de alguna manera rescatar esa teatralidad y llevarla a la imagen, no nada más al sonido. El público la va a seguir, la va a ver la historia al mismo tiempo que va a oír la versión de la obra de teatro de Bruno Maderna y por supuesto de José Luis y de Sepro Music, conjunta la experiencia con la Compañía Nacional de Teatro. Quiero decir que aunque le llamamos ópera, es muy rara, porque no son cantantes, son actores. Es decir, está hecha los diálogos se dicen, no se cantan. Cuando nosotros pensamos en la ópera, pensamos en una narración cantada, en una obra de teatro cantada, musicalizada, pero no es el caso. Aquí se necesitan actores. Por eso, José Luis y Sepro Music nos invitan a nosotros, a la Compañía Nacional de Teatro, a intervenir. Los actores son actores de la compañía, todo el equipo creativo es de la compañía y entonces nos permite una investigación interesante entre la imagen y el sonido, lo que oye el espectador y lo que ve el espectador. En ese sentido es un experimento y en ese sentido me parece que puede ser muy interesante. Muy afortunado. Espero bueno, que... seguro sí, que sí. no lo sabe. Bueno, yo antes de continuar con el diálogo, quisiera decirle a la gente que nos está viendo y escuchando que pueden mandar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus recetas de cocina, lo que ustedes decidan, por medio del chat. Y con todo gusto, nuestros dos invitados irán dando respuesta a eso. Me hace pensar mucho de esto que dices, Enrique, puesto que quienes amamos el teatro, amamos la presencia, amamos el rito, y no hay rito que no se haga en presente, que sea este gesto que hace que se renueve el sentido, ¿no? ¿Qué retos hay en este sentido? No sé, yo pienso, por ejemplo, cuando en tiempos no tan lejanos, pero muy lejanos para algunos, no tanto para otros, por ejemplo, pues lo más que veíamos en ese sentido era cachirulo, ¿no? Una cosa así, y nos parecía así como una cosa muy extraña, el teatro en video, pero ¿qué hubo que hacer para que esta posible desventaja se convirtiera en oportunidad, que es hacer teatro, hacer escena en estas condiciones, ¿no? Es muy interesante la pregunta. Primero, Cachirulo. Me voy a detener un poquito en él. Era muy teatral.
No sé si recuerdas, se lo voy a recordar al público, sobre todo al público joven, tal vez ni siquiera saben quién es Cachirulo. Ajá. Hacía cuentos para niños en televisión. Y yo recuerdo cuando era niño que había un cuento en donde había un árbol, un arbolito chiquito, y él contaba la historia de un príncipe que viajaba por el bosque y le daba vuelta alrededor de ese arbolito y decía que ya había caminado por todo el bosque. Y nosotros, los niños de aquella época, o sea, ya hace un buen tiempo, nos imaginábamos el bosque efectivamente. Okay. Esto es mucho la televisión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso es interesante la pregunta. Ocurre la contingencia. Ocurre el momento en el que estamos viviendo, en donde ahora todos, o si no todos, la mayoría, nos estamos comunicando por computadora, en estas plataformas en las que estamos ahorita, justamente. Eso es una paradoja porque nos aleja del público. El público presencial se va, efectivamente, pero también nos acerca al público, como está ocurriendo en este momento. Entonces, yo creo que es una oportunidad, efectivamente es una oportunidad de revisar formas de hacer las cosas, de establecer nuevas formas de comunicación, de nuevos lenguajes o de evolución de los lenguajes que conocemos, en donde se conjunta el teatro con la electrónica, con las transmisiones en vivo que pueden viajar no nada más en nuestro país, sino incluso internacionalmente, y que ofrecen nuevas posibilidades de lenguajes y nuevas formas de hacer las cosas. Estamos naciendo a esto. No quiere decir de ninguna manera que viene a sustituir el teatro ni los conciertos en vivo, de ninguna manera, porque son dos cosas distintas, pero sí es una nueva oportunidad, es una oportunidad de buscar lenguajes, de buscar formas de comunicación. Entonces, pues es una gran oportunidad que, como decía José Luis Castillo al principio, esto es muy adecuada a nuestra época. Claro. Va en el carril de donde estamos todos, en donde incluso nos estamos acostumbrando ya a hablar y a ver y a comunicarnos en estas plataformas, ¿no? Así es como lo veo. Claro, claro. Sí, que son plataformas de alguna manera nuevas, que por la configuración, por la naturaleza que tienen, pues están obligándonos a pensar en las fronteras disciplinarias del arte y como dices, no se trata de adaptar o meter a calzador una disciplina artística, sino ir innovando nuevas, ¿no? Y en Exacto. ese sentido, en términos como de forma, como de fondo, ¿no? José Luis, yo no sé, en este sentido, la ópera, el tema mismo de Perlimplín que le interesaba poner en la palestra a Federico García Lorca, ¿qué tendría que decirnos en unas fronteras temáticas también ahora, ¿no? ¿Por qué hablar ahora de este tipo de imaginación, de este tipo de amor? ¿Qué puede decirnos ahora? Nos puedes decir varias cosas, pero me retrotraigo un poco a lo que estás comentando de la ópera. En efecto, la ópera ha sufrido N cantidad de variaciones, de adaptaciones desde su mero nacimiento. Es decir, finalmente es una cuestión en la que lo escénico y lo musical, lo estrictamente dramático y lo estrictamente acústico conviven en un mismo espacio escénico. Entonces, en un sentido amplio, por supuesto es una ópera. Ahora, como muy bien dice Enrique, es volver a redefinir una ópera en la que hay una breve participación de una soprano y después de una revisitación de ella misma, que tampoco quiero anticipar cosas para que el público, Espolear, dirían. evidentemente, esto es. Julián. Pero quiero decir, en estricto sentido, en sentido amplio, sí es una ópera, ¿no? Entonces, si me permites, creo que Federico García Lorca es uno de los personajes que entiende el tiempo, ahora que hablabas del rito, ¿no? Que entiende el tiempo en tanto que rito escénico, ¿no? A los músicos nos gusta pensar que nuestro rito es hacer del tiempo arte o hacer arte del tiempo, ¿no? En cualquiera de sus vertientes. Pero si hay, como te digo, una figura fundamental, ¿no? En la música, en la dramaturgia, en lo propio, en las melodías propias de aquella Andalucía, de las propuestas
de las propuestas teatrales es indiscutiblemente, por lo menos para Europa, es Federico García Lorca. En ese sentido, creo que merece la pena la revisitación de una ópera como es esta. Y por otra parte, como bien decía Enrique, es decir, por supuesto, hay momentos casi de estética de títeres, pero hay muerte ritual, pero hay enredos, si me permiten. ¿No? Hay una carta, ¿no? que devela más o menos misterios o deja de develarlos, ¿no? Es decir, sí están contenidas una serie de pilares, y no quiero utilizar el término de lugares comunes, pero sí una serie de pilares sobre los que se cimienta la estructura dramática y, por tanto, la estructura musical. Creo que la pervivencia de ambos discursos es tanta que no pierde un ápice de actualidad. Claro. Ahora, en ese sentido, bueno, y además hablando de Lorca, que Lorca era un revolucionario, no nada más en términos políticos, sino en términos disciplinarios, ¿no? Es decir, su poesía es tan teatral como su teatro poético, por así decirlo, y al mismo tiempo llevaba todo esto a una forma de pensamiento que, bueno, al final lo acabó llevando a la muerte incluso, ¿no? Es decir, cuestionó las fronteras de tal manera que fue una revolución que acabó con su vida. Pero en ese sentido, yo pienso, y yo no sé, José Luis, si tú creas, José Luis Enrique, que crean que esto puede dar pistas a la ópera, sobre todo porque la ópera, desde luego ustedes tendrán la última palabra, pero me parece que ha sido uno de los géneros y de las formas, tanto escénicas como musicales, que ha costado más trabajo encontrar caminos de contemporaneidad, ¿no? Es decir, en donde en algún momento pues era nada más pues para unos cuantos y sin embargo es carísima montarla y sin embargo es un tipo de música muy particular y es un tipo de actuación que debe dar al mismo tiempo lugar para la música, etcétera. Entonces, estas formas, estos nuevos intentos, Enrique hablaba de una especie de laboratorio experimental de que está haciendo esto, ¿dará pistas o le encuentran vislumbran alguna pista para la ópera a partir de este formato? A ver, te contesto por lo menos a la primera parte de la pregunta, cosa que agradezco. Me gustaría situar la composición de la pieza de Maderna exactamente en 1960. Hay un dato que me gustaría compartir con el público, que puede ser que lo conozca, si en ese caso lo recordamos, y es exactamente que el Festival de Darmstadt, los cursos de verano de Darmstadt es una ciudad muy chiquita en Alemania, ¿no? Que se convierte desde 1946 es el primer festival de verano que sucede. Se ha celebrado hasta ahorita ininterrumpidamente. Es el festival de música contemporánea más longevo y a los músicos que nos dedicamos a estas cosas de la contemporaneidad nos gusta pensar que es ahora sí la catedral, ¿no? de tantas y tanta música que ha sucedido. De hecho, en el ensamble Sepro Music, el ensamble que me honro dirigir, estuvimos el año pasado en Alemania en este festival. Bueno, para no extenderme en el tema, sí puedo decirte que en los 60, en los finales de los 50 y 60, en Darmstadt, en Alemania, asistimos, mejor dicho, a un verdadero fervor por la figura de Lorca. Es decir, Lorca no solo se idealiza, sino que casi es una adoración casi religiosa, por lo que estabas diciendo, ¿no? En ese sentido, compositores como Forner, como Wolfgang Forner, Hans-Werner Henze, Luigi Nono, Bruno Maderna, Mauricio Kagel, todos escriben a partir de textos de Maderna, sean poéticos, sean dramáticos, sean poéticos. Es decir, se convierte en una especie de icono, por supuesto, del antifascismo, y no solo del antifascismo, se convierte en un icono de la reivindicación sexual de la figura
o mejor dicho, de lo que Lorca había figurado para aquellos entonces. Es en ese sentido que se compone esta pieza. Por otra parte, y tratando de contestar un poco, mejor que acabes, Enrique, es más experto que yo en el tema, y abro paréntesis, por el hecho de ser más experto que yo en el tema, no tuve ninguna duda en invitarlo a este numerito, ¿no? Y a este proyecto, por varios motivos. Primero, por la complicidad, por la inteligencia, por la sutileza, por, como bien decía, ser un hombre de teatro, por ser una de esas máquinas, en términos deleuzianos, que hacen posible la cultura sobre las tablas escénicas en nuestro país. Y además porque, abro de nuevo otro pequeño paréntesis, sí el proyecto estaba circunscrito al Instituto Nacional de Bellas Artes y tanto la Compañía Nacional de Teatro como el SEPROMUSIC dependemos estructuralmente no solo del FONCA, sino del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, y regresando a tu pregunta, es en ese momento de redefinición de la ópera que se compone esta pieza. Es decir, es ese momento en el que la ópera tradicional está sujeta al escrutinio y está sujeta por lo menos está en la mesa, ¿no? Creativa, en la paleta creativa de tantos creadores, de tantos compositores, y sí, hay una verdadera efervescencia de qué podía ser, a qué nos podía llevar y qué tanto iba a pervivir en el futuro, ¿no? Entonces, Enrique, te dejo la palabra. No hay mucho más que decir porque efectivamente el experto es él. Pero lo que yo puedo decir es que la ópera ha estado y desde que prácticamente se hizo, pero más durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, sobre todo la puesta en escena, ha estado en constante revisión. Es decir, nosotros cuando oímos hablar de ópera, pensamos en las puestas en escena tradicionales de la Traviata, de Tosca, del repertorio normal de la ópera romántica, la ópera de finales del siglo XIX. En eso pensamos, pero la ópera es mucho más que eso. Creo que hay dos vertientes. En primer lugar, la música, que efectivamente durante el siglo XX hay una gran exploración musical de nuevas formas de hacer ópera, y este es el caso de esto. Pero por otro lado, la puesta en escena. La puesta en escena también tiene grandes niveles de experimentación. Hay grandes directores de escena de ópera, Romeo Castellucci, Peter Sellars, el mismísimo Bob Wilson, por supuesto, que buscan nuevos lenguajes escénicos en la ópera, ya sea con el repertorio tradicional o ya sea con nuevo repertorio. La búsqueda es natural de la ópera. La ópera yo creo que tanto para los músicos, no lo sé, para muchos de ellos por lo menos, como para muchos directores de teatro, un medio, tal vez el medio más fascinante de todos. Esa conjunción de la música con el drama, por lo mismo con la actuación, por lo mismo con la plástica escénica, es una conjunción muy rica, muy fascinante para nosotros. Ya lo decía José Luis, es una construcción del tiempo. Es el tiempo que se materializa, tanto en la música como en la escena, en el drama, en el contar una historia. Entonces, esta fascinación por contar historias y además con música, es muy seductora para los artistas. Yo creo que tener un pie puesto en la ópera es fundamental para cualquier política cultural. Es muy importante que esté y que exista esta conjunción de música con drama. Es tan fuerte que además ocupa todas las variantes de la cultura, desde la cultura popular hasta la gran cultura, efectivamente. O sea, no se circunscribe a la ópera más culta, desde la comedia musical, la opereta, la zarzuela y la ópera. Es muy importante. Entonces, lo que estamos visitando aquí, gracias a la iniciativa de CEPRU Music y que exista además una institución como CEPRU Music, que se dedica a la investigación de la música contemporánea, que es muy importante. Es muy importante tener una sección de músicos que se dedique a abrir campos experimentales. Gracias a eso, entonces podemos poner un pie en lo contemporáneo.
poner un pie en las nuevas formas de hacer las cosas, que es el caso de este Perlimplín, en donde, repito entonces, si para cerrar el círculo, estamos conjuntando una pieza fundamental del siglo XX y que rebota en el siglo XXI con un formato que ahora ha llegado a imponerse en la comunicación humana, que es el lenguaje el lenguaje de las redes sociales, el Digital. lenguaje de Zoom, el lenguaje digital. Entonces jugamos con todo eso para ver qué resultado da. Y yo creo que un país como México y un festival como el Cervantino merece y necesita esta investigación. Bueno, esa es mi perspectiva de las cosas y pues no sé Claro. si más o menos iba por ahí tu pregunta, nos fuimos quién Iba sabe. por ahí. Bueno, no iba por ahí, pero me encanta que fuera por ahí. Perfecto. No, claro que iba por ahí. Y me parece que era. Ahora, lo que sí, yo quisiera volver a regresar un poco a esta intención también doble. Una cosa era la ópera y otra cosa era el mismo García Lorca como personaje, ¿no? Exacto. Eh, Tú eres, bueno, Enrique, pues, ¿qué podemos decir de tu casi relación personal con García Lorca, ¿no? Pero, ¿qué encuentras tú ahora en esta obra tan desgraciadamente poco conocida, con un formato que a algunos incluso sorprendió cuando García Lorca saca este texto, ¿no? ¿Dónde encontramos a García Lorca en esta obra? ¿Qué vasos comunicantes puede tener con otra, como para ir seduciendo un poco a nuestro público a que vaya a buscar algo que encuentre muy seductor dentro del texto? Sí, en primer lugar, el mismo García Lorca le preguntaron en una ocasión cuál era su obra preferida. Y él dijo, es una obra pequeña, Don Perlimplín. Resulta que esta es una de las obras preferidas de García Lorca. Es una obra que no es una obra muy extensa, es una obra relativamente corta. La ópera debe de durar alrededor de una hora y piquito. Y la obra es más o menos lo que dura, incluso hasta sí, alrededor de eso. Es una historia que aparentemente es sencilla, pero es muy profunda. Y yo creo que ese es el Lorca, un Lorca que se repite en varias de sus obras, que es un Lorca en donde se conjunta el erotismo y la muerte. Esta batalla es una batalla entre el cuerpo y el alma. Es un hombre viejo, es un hombre que se enfrenta a lo erótico, pero es un hombre que ya no puede acceder a lo erótico, sino a través de la muerte. Entonces, creo que es una historia interesante en la medida en la que es una historia en donde logramos pasar del eros al thanatos, digámoslo así, del placer mundano al placer sangriento del erotismo. Muy Lorca, muy oscuro desde cierta perspectiva. Nosotros sentimos que hereda toda la tradición del barroco. Em, Creo que tiene unos tintes que nosotros hemos querido llevar hacia Goya, o de claroscuros, y que pueden resultar muy, uno, accesibles para el público, y dos, que pueden resultar profundos y al mismo tiempo, digamos, superficiales, en donde se cuenta una historia que aparentemente es fácil de digerir, pero que tiene una profundidad casi sanguínea, para decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Bueno, Entonces, es es una, bueno, pues se podría hacer una tiene un tesis subtítulo. freudiana. Nada más déjame decirte esto, tiene un subtítulo porque es una obra erótica. Claro. Es una obra en donde el erotismo juega un papel vital, porque el erotismo y la muerte en Lorca tienen un vaso comunicante muy grande. Un Disculpa. matrimonio inefectable, ¿no? Sí, Sí, pareciera que estás hablando de toros, ¿no? O que estás exacto, hablando de ese exacto. tipo de manifestaciones, en donde, pues, yo creo que Freud se podría regodear eternamente, ¿no? No sé si en el asunto musical, querido José Luis, también los retos sean igualmente, seguramente que sí, igualmente portentosos, ¿no? ¿Cómo resaltar estos dos temas tan titánicos como el erotismo y la muerte en términos musicales, ¿no?
Pues déjame decirte que además me gustaría no solo contestar a la pregunta, sino aparte molestar un poco más. Hay un tercer punto que no hemos hablado en la ópera, de esta ópera, mejor dicho, y es que cuando esta ópera se compone en el estudio radiofónico de la RAI, de acuerdo, de Milán, y entre otras gentes que deambulaban por allá, más allá de Boulez, Stockhausen, el propio Maderna y demás, estaba Umberto Eco, que en el mismo año, es decir, en el mismo periodo, sacó y vio la luz Ópera Aperta, la famosa obra abierta de Umberto Eco, que fue un manifiesto estético para tantos creadores, ¿no? De aquellos entonces, ¿no? No solo de aquellos entonces, ¿no? Pero con esto te digo que la estrategia que utiliza Maderna para componer esta pieza es abierta. Es decir, hay muchas partes, hay muchas secciones que deja algunos de los parámetros musicales, y por parámetros musicales podemos entender desde la duración o el timbre o quién toca o cómo toca, lo deja a la decisión del intérprete y del director, del propio director. De tal manera que lo que va a escuchar el público es algo único e irrepetible. Es decir, esa apertura, ¿no?, en las formas hacen que no puedan suceder dos versiones iguales, ¿no? Eso me lleva a jugar con esos claroscuros que Enrique te estaba diciendo, ¿no? Finalmente es una especie de diálogo, es una especie de dialéctica perpetua, al menos tímbricamente, entre lo más oscuro y lo más exultante, entre lo íntimo y lo rápido, lo vivace. Entonces, me gusta, no habíamos hablado de eso, de Eros y Tánatos, ¿no? Pero gracias, o sea, sí estamos de acuerdo. De momento no nos hemos peleado, ¿no? No, Veamos la semana ahora que no. viene. Creo que va a estar difícil, ¿no? Claro. Pero en todo caso, sí, no cabe ninguna duda. Bruno Maderna consigue hacer que permee ese mundo, esa dualidad del erotismo y de la inocencia, de la muerte y del rito, del tiempo, de los símbolos y de los iconos, de las 5 de la tarde, ahora que hablabas tú del mundo taurino, ¿no? De las 5 campanadas, los 5 silbidos, es decir, sí está Los 5 repleto, toros. así es, de una simbología conocida por Lorca y que Bruno Maderna retoma e incluso hace transliteraciones realmente perfectas, ¿no? Es un respetuoso con ese texto, a eso me refería, ¿no? con el respeto, ¿no? Realmente fascinantes, ¿no? Entonces, puedes estar seguro que el público, por muy contemporáneo que sea el discurso, se va a sentar y va a escuchar ese juego de luces, de sombras, de ese juego de Goya que nos comentaba Enrique, por supuesto del amor, del erotismo, de la narración simple, ¿no? Se puede escuchar de muchas maneras, hay una escucha muy inmediata, pero en la medida que la escucha es cada vez más y más profunda, puedes escuchar ese drama ingente, ¿no?, que hay en la partitura. Claro, claro. Yo añadiría una cosa Sí, a todo lo que está diciendo José Luis, que es el mundo del sueño, el mundo de lo Sí. fantástico, el mundo de la magia, que también está en Goya, que está en toda la cultura española, que además nosotros heredamos. Alrededor de todo esto hay un mundo de magia, hay un mundo de fantasía, onírico, surrealista también, de alguna u otra manera, que le da un color extraño de claroscuro a la narración de Lorca y que está también en la ópera de Maderna, por supuesto, que es muy importante. Y claro. tiene una cosa infantil, además de todo, un cierto aliento para niños, y sin embargo está muy lejos de ser una obra para niños. Es muy interesante, sí. Claro, claro. No, y es que pareciera, ahorita se me escapa el nombre de este personaje que decía que solamente a través del sueño es como se podían enfrentar la muerte y el amor, ¿no? Es decir, no el lenguaje más ávido, más dúctil para poder abordar temas tan inexorables y tan inefables como es el sueño, ¿no? Como es la parte simbólica que además
en Lorca, pues está clarísimo que además en su época, ¿no? Hay una efervescencia del mundo simbólico Así es. me encanta esto también que dice José Luis, ¿no? Al final es una obra sangrienta por todos lados. Sangrienta en el sentido de la muerte, que es donde se derrama la sangre, y en Lorca hay escenas bellísimas de derramamientos de sangre, y además el amor y el erotismo como la dimensión donde circula la sangre con la mayor velocidad posible, ¿no? Entonces, es absolutamente coherente Lorca quizás por eso sería una de sus obras más preferidas, ¿no? Ajá, sí. Bueno, miren, se nos acaba un poco el tiempo, pero a mí me gustaría que ya hablándole como muy directamente al público que estará ávido de conocer más sobre esto y desde luego ver y escuchar la obra, ustedes dos, queridos invitados, les dijeran algo directo a nuestro público de por qué tienen que ver y escuchar Don Perlimplín en el Festival Internacional Cervantino. Pues por muchos motivos, pero yo sí insisto en que lo que van a ver y lo que van a escuchar jamás lo van a volver a ser, al menos en esos términos. Es decir, es una música que está ideada a partir de una obra y está ideada en unos términos de que cada interpretación, como te decía, es única y es irrepetible. La Compañía Nacional de Teatro retoma ese testigo y hace una apuesta que se ajusta a ese principio. No se ajusta, pero sí comparte y convive con ese principio. Es único e irrepetible. Y bueno, puede ser una de las citas con la vida artística y cultural que creo que no se deben de perder. Yo creo que por curiosidad, ¿sabes? O sea, creo que asomarse al mundo primero de Lorca y luego al mundo de la música del siglo XX, la música moderna del siglo XX, y después a la investigación que nosotros podemos hacer con toda nuestra humildad, con los nuevos lenguajes, pues creo que a mí me gustaría que tuviera la curiosidad la gente de asomarse a esto y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos tienen que ofrecer? Es el esfuerzo de dos compañías importantes, Cepro Music y la Compañía Nacional de Teatro, y en los cuales tenemos las condiciones que el Estado nos da para poder investigar escénicamente sobre lo que hacemos. Entonces, todo eso, bueno, es un cóctel que puede ser interesante para el público. Entonces, yo les invitaría a que vinieran, a que lo vieran y que nos criticaran. Y nos criticaran y nos felicitaran, pero también nos dijeran que no estuvo bien, etcétera, y que se asomaran a este mundo maravilloso de Lorca y de Maderna, que sí quiero decir que es increíble la música. En sí misma la pieza musical, que como dice José Luis, es abierta, es decir, que ese es un problema al cual nos hemos encontrado nosotros en la Compañía Nacional de Teatro, lo quiero decir, que nosotros hemos oído varias versiones de la obra que están grabadas, existen versiones grabadas de la obra, y son distintas todas. No sucede como en la ópera tradicional, que todas las versiones tienen pequeñas variaciones en cuanto al ritmo, en cuanto a intencionalidad de ciertos acentos musicales, etcétera. No. Aquí no se parecen. Son cambios fundamentales. Entonces, pues desde esa perspectiva creo que puede ser muy interesante para la gente y para nosotros muy enriquecedor que nos vengan no que nos vengan a escuchar, ya no se dice así, ¿verdad? Que prendan sus aparatos electrónicos Que y lo se carguen. conecten, exacto, y que se conecten en las redes y que compartan con nosotros esta experiencia, porque además de todo es en vivo. Es decir, lo que va a ver la gente es una transmisión que está sucediendo mientras la están viendo. Eso es algo importante porque pues los nervios de estar ahí, el rito de alguna manera se rescata, hay una tercera llamada, los músicos se van a estar preparando para empezar, los actores se van a estar concentrando y vamos a empezar todos en una cita comunitaria, hay un convivio, nada más que es un convivio electrónico, en donde estaremos todos juntos gozando de una experiencia escénica y de una experiencia artística.
Pues yo creo que uno de los temas fundamentales que han venido a cuestionarse en estas pandemias, en estos nuevos medios, en estas fronteras quebradas o reafirmadas, es el tema de la presencia. Y siempre estamos un poco como sospechando, bueno, este que estoy viendo en la pantalla, ¿está, no está? ¿Estuvo, hay un delay existencial o no? Pero bueno, les agradezco a ambos que nos ayuden a todos a repensar la presencia y pues a nombre del Festival Internacional Cervantino, del Instituto Cultural de León, y me atrevería a decir a nombre de Federico García Lorca, que seguramente estaría muy contento de que dos personalidades como las que aquí nos acompañan estén haciendo frente tan responsable, artística y experimentalmente de su obra, pues sean quienes estén en el timón de esta obra. Así que, querido Enrique Singer, mis respetos por tu trayectoria, por tu talento de siempre, por ser un emblema del teatro mexicano y por estar dirigiendo escénicamente esta obra. Y desde luego, José Luis Castillo, muchas gracias por hacer que esto que tiene esta base musical tan firme, tan compleja, tan abierta, como dice Enrique, como has dicho tú mismo, pues alguien con esta apertura y además con esta profesionalidad y disciplina sea capaz no de cerrar, sino de comprometerse con esa apertura. Así que, pues dicho lo cual, les mando un abrazo sincero, muchas gracias. Y bueno, pues no desconectarse y estar muy atentos de la programación del Instituto del Festival Internacional Cervantino y a nombre del Instituto Cultural de León, pues agradecerles enormemente su tiempo y esta obra que seguramente vamos a disfrutar todos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. A todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gobierno de México.